Gracias, Bill. Gracias, Hernán, por la invitación. Gracias a los que se quedaron, siendo las 6 de la tarde. Me pasa últimamente, y con eso tiene que ver el título de la charla, que me interesan más las preguntas que las respuestas. Las respuestas suelen ser personales, subjetivas, tienen que ver con nuestras pasiones. Y hemos visto muchas respuestas a lo largo de estas charlas, algunas que se contradicen entre sí. Así que les dejo a ustedes elegir entre todo lo que vieron que les parece más interesante. Yo me guardo las cosas que me parecieron a mí más interesantes. Bill nos propuso, junto con Hernán, una serie de 3 temas porque podíamos reflexionar, y a mí el que me pareció más interesante es la relación entre cliente, arquitecto y comprador final, básicamente porque es una pregunta existencial que nos hacemos todos los arquitectos que participamos de este proceso, que es llevar adelante una obra de arquitectura y que finalmente la proyectemos y la materialicemos. Tengo algunas preguntas que me quedaron con eso. Las preguntas que nos propuso Bill son: ¿el cliente está dispuesto a invertir en diseño y en calidad? ¿El comprador final paga por calidad? ¿El comprador final paga por diseño? Estas son las preguntas que teníamos como disparadores para nuestra reflexión. Yo le voy a dar un título a Bill sobre otro congreso, que es ¿qué entendemos todos por calidad y diseño? La mayor parte de los panelistas y los que participaron en el congreso usaron las palabras calidad y diseño de manera diversa. Yo no sé quién tiene razón de todos ellos, pero es un tema difícil para poder definirlo, porque hablamos sobre calidad de materiales, calidades de espacios, calidades de resoluciones constructivas, calidades inmobiliarias. Me pareció como 2 palabras difíciles que a mí me resultaba difícil definir para contarles a ustedes qué pensaba yo. El segundo problema que tuve cuando pensaba de qué les iba a hablar es que yo no soy cliente, no soy comprador final, y me resulta difícil hablar en nombre de ellos. Nosotros podemos hacer el intento de hacerlo, cada uno puede contar su experiencia. Algunos de los arquitectos que participaron dijeron que sí, otros arquitectos que participaron dijeron que no. O sea, que no pagaba por diseño y calidad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces me quedé preguntándome qué les decía a ustedes, porque estaba invitado para hablar de eso. Si tuviera que dar una respuesta rápida solamente para decirles que contesté esta pregunta, en realidad debería decirles que no. O sea, esta es la ciudad real. Mirando esta imagen de la ciudad real, la conclusión es que no, que la mayoría de los clientes no paga por diseño y no paga por calidad. Vimos ejemplos lindísimos donde eso sí ocurría. Es una pequeña selección de la que hacemos. Yo vivo de eso, o sea, de trabajar con ese tipo de clientes que sí está dispuesto a pagarlo, pero la mayoría no lo hace. Entonces pensé en transformar las preguntas que yo había recibido, que me obligaba a hablar en nombre de otros, por preguntas que yo podía contestar como arquitecto y iba a poder desarrollarlas mejor las respuestas. Así que las preguntas que me hice a mí mismo y que quería compartir con ustedes, y por eso la charla se llama Más preguntas que respuestas, es: ¿tenemos los arquitectos la suficiente energía y convicción para convencer a los clientes de los beneficios de invertir en diseño y calidad? ¿Tenemos la suficiente energía y convicción para asesorar a los agentes inmobiliarios para que estos a su vez expliciten a los compradores los beneficios de pagar por calidad y diseño? Y lo que es más importante, ¿estamos dispuestos los arquitectos a hacer estos 2 grandes esfuerzos? Incluso sin honorarios para eso, como nos contaba nuestro compatriota chileno, y a pesar de que el resultado no siempre es exitoso, o sea que a veces le proponemos al cliente diseño y calidad y el cliente decide no avanzar con eso. Dice la ciudad en la que habitamos que la mayoría de los arquitectos no estamos dispuestos a hacer este esfuerzo, ¿no? Lo único que hice fue salir a la calle y sacar la foto. Iba a sacar una foto de mi estudio, pero dije, bueno, quizás es parcial mi visión, así que salí a la calle y saqué una foto y volví al estudio y la puse acá. No hice más que eso. Podría empezar a contarles lo que solemos hacer los arquitectos que nos paramos en los atriles, que es contarles lo exitoso que son los edificios que acabamos de hacer. Así que
Voy a pasar por este edificio muy rápidamente porque no voy a hablar de este edificio, salvo para decir que tiene hermosos paneles que nos proveyó Hunter Douglas y hermosas macetas que tenemos en PRF, que también hay otro proveedor que está aquí, espero que esté aquí sentado. Este es el edificio de ALE, es un edificio de vivienda multifamiliar, sumamente grande, en una situación muy particular porque es un pasaje de un terreno sumamente largo que pasa a media cuadra de las Heras entre Sánchez de Bustamante y Billinghurst. Esta es la que está a la derecha es la fachada de Billinghurst y la que está a la izquierda es la fachada de Bustamante. Estas son las imágenes del edificio, lo voy a pasar muy rápido. Y voy a hablar de Coronel Díaz, que a mí me encanta decir que es la historia de un fracaso. Bill nos decía cuando tuvimos la primera charla hace como un mes, los arquitectos deberían hablar sobre los fracasos y no siempre sobre los éxitos. Yo ya tenía puesto el edificio de Coronel Díaz, igual le agradezco a Bill que me haya reconfirmado la idea. Este es un proyecto de un terreno frente al Alto Palermo, en una parcela relativamente chica, tiene 9 metros de ancho. Tenía la particularidad que el edificio contiguo a la izquierda, mirándolo de frente, era un edificio de perímetro libre en torre de la década del 70 y estaba desplazado de la medianera entre 4 y 6 metros aproximadamente. El cliente nos mostró esto, que era su idea original del proyecto. Yo estoy parado en el frente. Bill está parado en el contrafrente. El boceto que él tenía, por supuesto, un edificio entre medianeras. El arquitecto con el que había estado conversando puso el núcleo circulatorio del lado izquierdo, o sea, del lado del edificio de perímetro libre, construyó la medianera, la redujo un poco por un tema de código de codificación y planteó un edificio entre medianeras con balcón a frente y balcón al contrafrente. Nos convoca a nosotros por una charla casual que tenemos nosotros y yo le muestro esto. Muy avergonzado, mis dibujos no son muy lindos en general, son bastante expresivos y tengo claro qué es lo que quiero, pero no son demasiado lindos. Y le dije, che, tenemos un problema. El edificio de perímetro libre está desplazado, no tenés 2 fachadas, tenés 3 fachadas, ¿por qué no aprovechamos la tercera fachada? Entonces le propusimos hacer un jardín vertical, hacer una fachada de doble piel y tener un jardín vertical en el medio de esta doble piel. Esto lo convencimos solamente con este dibujo, nos termina contratando a nosotros para que avancemos. Empezamos a arreglar la planta, ahora tengo el balcón de frente y contrafrente, yo sigo en el frente, el núcleo lo ponemos del lado de la medianera construida, no del otro lado, armamos el jardín vertical en la fachada y empezamos a desarrollar el proyecto. Le propusimos una fachada que tuviera alternancia en la tercera cara que tenía libre, que no era una fachada destinada a iluminación y ventilación, una sucesión de vidrios translúcidos y una sucesión de lamas verticales de aluminio puestas en un ángulo determinado que impidieran la visión del edificio vecino porque no podíamos estar mirando el edificio vecino. Seguimos avanzando con el proyecto y hasta que se produjo una de las tantas crisis argentinas, no voy a contar cuál, el cliente nos llamó y nos dijo que tenía un problema financiero, que por ahora detengamos el proyecto. Así que detuvimos el proyecto. Entre 2 y 3 semanas después nos llamó el cliente para decirnos que el que le había hecho el boceto original había devenido en desarrollista, le había comprado el 50% del terreno y por supuesto nosotros estábamos afuera. ¿Okay? Bueno, yo ya no compro en Alto Palermo, pero fue todo lo que pasó, no tuvimos ningún problema económico con el cliente, pero el proyecto nuestro quedó interrumpido. Voy ahora al proyecto de Boutique Work. Yo hablé de este proyecto hace unos años cuando estábamos construyéndolo. Ahora voy a mostrar algunas fotos de la obra terminada. Básicamente es un conjunto de 3 edificios de oficinas. Tuvo asesoramiento de Bill Marshall, lo diseñamos con el estudio FX Hall de Estados Unidos, Nueva York, lo construyó la carpintería la empresa Casio. Tenía la particularidad de ser un conjunto, pero al mismo tiempo estar ubicado dentro de la trama urbana, no en una parcela cerrada, así que cada uno tenía su acceso. Teníamos 2.400 metros de fachada, era súper interesante. Lo que hicimos básicamente es trabajar con una ventana que tenía 320 por 320 de medida,
con una pieza de aluminio compuesto que cambiamos el color en cada uno de los 3 edificios. Uno es dorado, el otro es plateado y el otro es azul, y tienen disposiciones disímiles. Uno tiene las ventanas ordenadas, el otro tiene las ventanas levemente desplazadas y el de la esquina tiene las ventanas orientadas a un lugar hacia el otro, y tenemos ahí el tema de la esquina como una particularidad. La primera reunión con Bill, yo lo conocí justamente por este edificio, me dijo: los inversores van a pagar esta fachada, y yo, muy convencido, le dije que sí, era más optimista en esa época que ahora. Este es el módulo de 320 por 320, ahí se ve el frame, el vidrio está puesto inclinado respecto a la línea municipal y da un efecto de reflejo sumamente interesante, y tiene una pieza que finalmente fue de aluminio compuesto, que reconstruye la ortogonalidad. Esta es la planta del proyecto, ahí se ve cómo está armada la ventana. ¿Okay? El tema es que la modulación de la ventana, cada una de estas ventanas está separada del módulo superior y del módulo inferior. Entonces había que tener un gap en el medio para que cada una de estas ventanas del 320 por 320 se visualizara de manera única y separada del resto. Esto no es un curtain wall. Empezamos a trabajar con los costos. Un ejercicio que solemos hacer en el estudio es costear la obra en el punto anteproyecto, porque lo que no queríamos hacer era desarrollar toda la documentación de este proyecto y después que fuera inviable por temas de costos. Así que llamamos a algunas empresas de carpintería metálica, cotizaron la obra, y cuando un curtain wall tradicional valía $600 el metro, estas ventanas valían $1.500 el metro. El cliente nos miró y nos dijo: bueno, gracias por todo, empecemos a pensar en alguna otra idea. Nosotros dijimos que no, y empezamos a hacer lo que llamamos en el estudio ingeniería de valor, y a tratar de mejorar las formas constructivas para encajarla en un costo razonable para él. Por supuesto, le dijimos cuánto era un costo razonable para él, a $600 el metro no íbamos a llegar, y acordamos trabajar sobre la base de un costo de $1.000 el metro de fachada. Hubo varias modificaciones, estaba especificado titanio, trabajamos con aluminio compuesto, en un momento íbamos a trabajar en un material plástico que nos propuso Bill, pero el vidrio iba a ser extra clear y terminó siendo KNT 64, que tiene un color determinado, pero la gran modificación que hicimos es que esa es la losa sin vigas que tenemos, la de 25 centímetros, hay una viga en el frente, y de esa viga en el frente se tomaba una estructura metálica que sostenía la ventana superior y la ventana inferior. Esta fue la idea original, la de $1.500 el metro. Entonces se nos ocurrió argentinizar más este proyecto y tener unos pequeños voladizos, que son los que se ven en el corte y se ven en la foto esta, donde de la misma viga teníamos el voladizo que tomaba la ventana superior y el voladizo que tomaba la ventana inferior. Y podíamos poner en la posición que queríamos y zigzaguear hacia el lado que queríamos, con lo cual no nos condicionaba el zigzag y no nos condicionaba tenerlo ortogonal o desplazado. Bueno, esta idea salvó el proyecto. Esta es el montaje de las ventanas en el proceso de montaje de DACNO. Finalmente el proyecto se ejecutó de esta manera. Y las preguntas que me vuelvo a hacerme las siguientes preguntas, que son: ¿cuánto tiempo estamos en general los arquitectos dispuestos a destinar al tema del costo? ¿Cuántas planillas de Excel soportamos? Y si nos zambullimos en los costos, ¿cómo hacemos para salir de ahí y seguir diseñando? Porque ese es otro problema que tenemos. O sea, o terminamos en manos de los gerenciadores o terminamos nosotros transformándonos en gerenciadores. Estas son las imágenes del proyecto terminado. No lo dije antes, el edificio fue certificado LEED Gold por Green Group, por Micaela, que estuvo antes con nosotros. Este es el proyecto de Summers que nombró Hernán hace un ratito, es posterior a este, fue diseñado con Architecture Studio, que es un estudio francés, tuvo también asesoramiento de Bill Marshall, lo construyó la empresa Casio, también tiene certificación LEED Gold. Este es el boceto original que tenemos un edificio alto de un lado, un edificio bajo del otro, tenemos una forma de enrase entre una solución de altura y la altura alta y la altura baja. Esta es la imagen preliminar que tuvimos. Planteamos casi cuando comenzamos el proyecto que ¿por qué no hacíamos balcones?
Si el edificio era un edificio bajo, era un edificio de oficinas, pero un edificio bajo, seguramente la gente saldría con la laptop o con la compu a trabajar en el balcón. Lo primero que dijeron las empresas inmobiliarias consultadas por el propietario, es una frase que me recordaban hace poco en un break, los edificios de oficinas no tienen balcones. Entonces tuvimos que resistir el primer impacto de soportar el balcón, finalmente convencimos a los clientes de esto. El argumento es que las oficinas se alquilan o venden por metro cuadrado de alfombra, en los balcones no hay alfombra. Tampoco pensábamos poner alfombra en los balcones, pero finalmente la gente podía trabajar sin alfombra en los balcones y el proyecto avanzó. Tiene básicamente una doble piel. La primera no es más que una carpintería a 30 de lugar absolutamente convencional. En ese momento a 30, 40 varía diferencia de costo. Y una sucesión de lamas verticales que componían la segunda fachada. Esta es la lógica de la fachada que teníamos. No, ahí están las lamas verticales dibujadas y lo que está en rojo es la carpintería a 30. Este es el despliegue de las fachadas, cuento esto que normalmente tampoco contamos habitualmente, que es la fachada de contrafrente en los niveles inferiores no tiene las lamas. Esto es claramente por un tema de costo, o sea, no podíamos hacer con este sistema todo el edificio, resignamos el contrafrente que daba al patio y mantuvimos el remate del edificio y la cara principal. Este es un estudio de asoleamiento que se mandó a hacer en Francia, porque como les dije, las lamas eran serigrafiadas y el tipo de serigrafiado que tenía cada una de las lamas surgía del asoleamiento proyectado sobre cada una de ellas. Estas son las imágenes del edificio terminado. Les cuento esto como si hubiera sido todo fácil y hubiera surgido ahí. El gran inconveniente que tuvo este proyecto es que cuando salimos a licitarlo, ninguna empresa de carpintería metálica quería cotizarlo. Eso se lo digo a ustedes, que muchos son empresas de carpintería metálica. El edificio era demasiado chico, tenía demasiada poca superficie de fachada y requería demasiada ingeniería. Así que la solución que tuvimos fue ir a tomar un café con Mario Casio y decirle que si él quería ganar mucha plata, no la iba a ganar en este edificio, que se iba a divertir mucho y que se iba a sentir muy orgulloso cuando terminara la obra. La empresa Casio festejó su aniversario hace algunos años y le pidieron que eligiera 3 obras representativas de su empresa, de la que él se sentía orgulloso. Una de las obras fue Summer. Este edificio fue premiado en Francia con el premio AFEX, fue premiado en Estados Unidos con el premio Vitruvian y fue premiado por la revista Arc Daily también, como el mejor edificio de oficinas. Voy a hablarles ahora de un edificio de viviendas. Nos viene pasando en algunos casos que los clientes nos llaman para algunas tareas que hacemos como estudio de arquitectura, no para todo el proyecto, no solamente hacemos proyecto y dirección, en este caso nos llaman para hacer proyecto ejecutivo y dirección, pero no el proyecto original. Este es el edificio de viviendas multifamiliares de Collection. El proyecto original es de MSG SSB, a cargo de Damián Binzón, el dibujo que es el render de izquierda. Como dijo María, el render, dijo la obra debería parecerse al render. A mí me gusta decir que la obra debería ser mejor que el render y olvidarse la esencia del render. Este es un dibujo hecho por nosotros como un dibujo constructivo, es la imagen del edificio. El dibujo está hecho desde el contrafrente y el render está puesto desde el otro lado. Los dibujos están todos hechos en Revit, la documentación completa de este proyecto está hecha en Revit. La realidad es que nos entusiasmó participar del proyecto, primero porque trabajar con otro estudio es sumamente interesante para nosotros porque aprendemos mucho del intercambio. En general, yo siempre digo que es más fácil juntar a 2 contadores a discutir un balance que juntar 2 arquitectos a discutir un proyecto. Demasiado ego tenemos todos, digamos. Pero en este caso todo está funcionando muy armónicamente y estamos todos muy contentos. Tenía la particularidad que nos resultaba interesante para nosotros, que es un edificio de vivienda multifamiliar, totalmente vidriado. Y eso para nosotros era un desafío, porque el desafío surge de esto. Tenemos 3 tipos de plantas en las que tenemos que resolver. O sea, hay niveles con 6 departamentos por planta, niveles de 4 departamentos por planta, niveles de 2 departamentos por planta. Las mamposterías, por supuesto, no están alineadas.
Pero la modulación de la carpintería sí tiene que ser armónica y tener continuidad vertical. Entonces, ¿cómo resolver la discontinuidad de las mamposterías con la continuidad de la carpintería metálica? Este era uno de los problemas que teníamos. El segundo era resolver las instalaciones. Digamos, dentro de los edificios de vivienda hay muchas más instalaciones que dentro de los edificios de oficinas. Afortunadamente pudimos resolverlo, hicimos una cantidad de operaciones, pero lo primero que hicimos fue llamar a 3 empresas de carpintería metálica y preguntarles si lo que teníamos de asesoramiento funcionaba bien o no. El gap que teníamos entre filo exterior de hormigón y filo de las columnas era de 15 centímetros. Todas las empresas nos pidieron que lo agrandáramos a 19, fue lo primero que hicimos en el proyecto. Y después tiene una cantidad de operaciones para poder ajustar los problemas donde en un nivel tenemos dormitorio, en el otro nivel podría haber un baño. Paso rápido esto, por la única razón que está este edificio es para que no nos vuelva a pasar que nos pasó con Mario Casio en el caso del edificio Summer, que es que haber tenido un solo cotizante. Mario nunca se enteró que fue el único cotizante, espero que en este caso no tener que mentirles. Les muestro esto al final, este es una vivienda unifamiliar, me gustó terminar con esto porque el encargo es de un cliente que es el dueño de la casa, que la hace para vender y además es la empresa constructora. O sea, tenemos todo metido en el mismo lugar, nos falta el comprador, o en realidad le falta a él el comprador. Resolvimos hacer la casa debajo de un gran techo, este es el techo que dibujamos y metimos la casa dentro. Estas son infinidad de sketches que hicimos alrededor de las columnas y los encuentros de las columnas de doble altura que sostienen el techo. Estas son estudios de asoleamiento que hicimos. Estos son agujeros, le robamos a James Turrell la idea de tener agujeros en el techo y los pusimos acá. La foto es de James Turrell, no es de la casa construida. Este es el corte, usamos carpinterías de PVC, oscilobatientes en el nivel superior y grandes paños en el nivel inferior. También nos reunimos con una empresa proveedora de PVC que por supuesto nos dijo que bajáramos un poco la altura de los entrepisos porque la altura del vidrio no le daba y que ajustáramos algo de los anchos. Esta es la imagen de la casa. Estas son las plantas. Y esta es la casa. Cuando yo armé la charla no sabía que iba a hablar último, esa fue una sorpresa que me hizo Hernán y Bill, pero me parecía que teníamos un ausente en las preguntas, en el juego de preguntas y respuestas había un ausente, o sea, Bill nos había preguntado por el cliente, nos había preguntado por el comprador, nosotros nos habíamos preguntado por los arquitectos, nadie había preguntado por las empresas. Así que les guardé algunas preguntas para ustedes. Yo no voy a dar las respuestas, se las dejo para que las piensen hoy a la noche o mañana a la mañana. Y las preguntas que les dejo son estas. ¿Están dispuestos a invertir en ingeniería y tecnología para facilitar diseño y calidad con costos admisibles? ¿Creen que deben invertir en educar al comprador para que valore y pague por mayor calidad y confort? Este es un tema súper interesante, que es la relación de empresas y comprador de manera directa y no pasando a través de los asesores y los arquitectos, y pueden apoyar los esfuerzos de desarrollistas y arquitectos en la búsqueda de mejores diseños. Las respuestas se las dejo a ustedes. Gracias. Bueno, brillante Javier. Hola, hola. Brillante Javier, como siempre. Un gusto haber podido trabajar con ustedes en estos proyectos. Es increíble la plasticidad que tenés de ir del proyecto a la dirección de obra, ida y vuelta. Te conozco en las dos funciones y porque no todos los arquitectos son buenos en ambas cosas. Y en tu caso sí, muy bien. Un placer ver estos proyectos. Y además tenemos que reconocer que hemos tenido algunos desarrolladores muy creativos también. Que eso hace falta, un desarrollador que sea creativo. Que no solo lea el Excel o el costo inicial, como decía hoy Mariano, sino también el operativo, ¿no? Me acuerdo que cuando me presentaste al desarrollador de Summers, que hablaba de $27 por metro cuadrado, 27 kilowatts por metro cuadrado de consumo de energía. Pocos desarrolladores manejan esos conceptos. Sí, igual una vez tuvimos una charla y yo te dije una frase que me la recordaste después, que era que yo creo que el arquitecto tiene que llevar al cliente a lugares que él no tiene pensado
cuando llamó al arquitecto, ¿no? Me parece que hay mucho de trabajo del arquitecto sobre el cliente. Por supuesto, si tenemos un cliente emprendedor, interesante, culto, que nos acompañe, todo es más fácil, ¿ok? Pero me parece que los arquitectos tenemos que entrenarnos en hacer ese esfuerzo de llevarlo a esos lugares, ¿no? Sí, sí. Es muy sabio eso. Buenísimo. Gracias. Gracias.